Oranayanza Arboleda, licenciada en Matemática y Física y especialista en Ética y Pedagogía, maestrante en Educación, Universidad Católica del Norte. Damaris Abreu Caicedo, licenciada en Contaduría y Comercio, maestrante de Educación, Universidad Católica del Norte. Mayeni Virginia Abreu Caicedo, licenciada en Preescolar y especialista en Ética y Pedagogía, maestrante en Educación, Universidad Católica del Norte. El objetivo de esta ponencia es dar a conocer cómo inició el conflicto interno armado en Colombia, su evolución, las afectaciones causadas a la población civil y al mismo tiempo hablar de los principales actores del conflicto armado en lograr la paz, la justicia, la verdad y la reparación de los derechos humanos vulnerados. La costa pacífica nariñense ha sido la más afectada por el conflicto armado, especialmente el municipio de Charco, que es donde hemos sufrido grandes atropellos como los han sido los desplazamientos masivos, muertes violentas, los secuestros, desapariciones, destierros, entre otros, tanto en la zona urbana como en la zona rural. El conflicto armado inició en estas tierras por la llegada de los diferentes grupos armados y por la siembra de los cultivos de coca, lo cual luchaban entre ellos por los territorios y por la ruta de comercialización de la coca. Y es aquí donde los campesinos miraron esos cultivos de coca como la mejor fuente de subsistir, sin tener en cuenta el riesgo y el fracaso que se les presentaría. Y asimismo los jóvenes dejaban la escuela, los beneficios que brinda la educación, y además dejaban sus hogares por el afán de estar en el poder y pertenecer a esos grupos ilegales. Hoy que está en moda hablar del fin del conflicto armado en Colombia, es importante mencionar cómo este afectó a miles de familias chaqueñas, cómo vivieron y cómo pretende reparar su dolor después de una lucha de más de 15 años y así poder llevar una vida digna y en paz en una Colombia nueva. El conflicto armado en Colombia ha causado daño a la población, como lo menciona Tamayo Ortiz en su informe denominado Conflicto Armado, haciendo mención a muchos hechos victimizantes como son muertes, secuestros, extorsión, lisiados, discapacitados, reclutamiento, desplazamientos, desapariciones, masacres, vidas antipersonales, violaciones, despojos de tierra, torturas, ataque y pérdida de bienes civiles. Todos estos hechos no solo han causado dolor físico y emocional a la población, sino también a la pérdida de los derechos y de la dignidad humana. Cuando nos referimos a las representaciones del conflicto armado, es la manera como los sujetos se comportan a partir de las experiencias vividas. En el municipio de Charco, ubicado en la zona costera del departamento de Nariño, tuvo su acercamiento al conflicto armado en el año 2000 con la aparición de la siembra de los cultivos ilícitos. Cabe resaltar que mientras el país estaba en guerra, estas tierras por su ubicación fueron invadidas por las guerrillas, terminando con la tranquilidad que se vivía en la zona, a pesar de la pobreza, la falta de educación y el olvido del gobierno. La siembra de los cultivos ilícitos hizo que los grupos armados como FARC, ELN, los paramilitares y los narcotraficantes entraran a la zona a disputarse las tierras por las rutas de comercialización de coca. Luego el gobierno, con sus fuerzas armadas militares, quiso recuperar estas zonas, lo cual trajo consecuencias a la comunidad: desplazamientos forzosos, violaciones a las mujeres, reclutamientos a los niños y a los adolescentes, asesinatos que cada día se hacían más constantes por los grupos narcotraficantes intentando sostener los negocios ilegales. Fue una lucha de poder, como lo menciona Moscovici. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas
prácticas gracias a las cuales los hombres hacen intangibles realidades físicas y sociales. Se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambio. Liberan los poderes de su imaginación. Son sistemas de valores, nociones y prácticas que proporcionan a los individuos los medios para orientarse en el contexto social y material para adornarlos. Las experiencias vividas, las huellas del conflicto armado, se convirtieron en una nueva forma de ver la vida, como lo plantea Ibáñez en 1988. Las representaciones producen los significados que la gente necesita para comprender, actuar y orientarse en su medio social. Desafortunadamente, para quienes vivieron el conflicto armado fue un infierno. Otros lo asimilaron de forma pacífica, adaptándose a esa nueva situación, como lo supone Páez, como sistema de creencias de menor estabilidad y a la mayor de las veces características de lo que llamamos subculturas, que se forman al interior de una sociedad. Estas emergen ante objetos o hechos sociales que exigen ser normalizados y transformados en algo conocido o bien explicar lo negativo. Lo anterior nos permite concluir que las representaciones sociales del conflicto armado son elaboraciones de sentido común que hacen los individuos a partir de las experiencias vividas. Sin embargo, lo que se espera, como lo menciona Baudelaire, en uno de los 5 elementos básicos que caracterizan las representaciones sociales, que los actores sean capaces de interpretar las consecuencias del conflicto armado, de los daños causados y actuar en la realidad cotidiana. Además, cabe mencionar que uno de los principales actores del conflicto armado ha sido el gobierno colombiano. De igual forma, Tamayo Ortiz enumera algunas razones como son el narcotráfico, la economía de guerra, secuestro y extorsión, la precariedad industrial, el nacimiento del paramilitarismo, la incidencia de grupos armados, la identidad y las irregularidades, el círculo vicioso en que se ha convertido la violencia. Todos estos aspectos son los que nos dan la oportunidad de hablar del proceso de paz que ha vivido Colombia y que además es tan viejo como el conflicto armado. Cuando nos referimos que es tan viejo, estamos hablando de los años 1982, cuando empezó el gobierno Belisario Betancur, seguido de Virgilio Barco, que en este gobierno se hizo la desmovilización del M-19 el 9 de marzo de 1999, seguido del presidente César Gaviria, Ernesto Samper, Pizarro, Andrés Pastrana, que en su gobierno se le dio fin al proceso de paz, ya que las guerrillas de la FARC abusaron de la confianza del gobierno y siguieron causando daño a la sociedad. Después llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, quien en su gobierno se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, no teniendo ningún acercamiento con los grupos guerrilleros como fue las FARC. Finalmente, con el actual presidente Juan Manuel Santos, el 4 de septiembre del 2012, dan a conocer las iniciativas de diálogo de paz, los cuales tienen como principal 5 ejes: desarrollo agrario integral, participación política, drogas ilícitas, víctimas, dejación de las armas y pedagogía del proceso para los guerrilleros. En este gobierno la participación ha sido masiva tanto de las víctimas como de la población civil en el fin del conflicto armado. Para concluir, el conflicto armado interno en Colombia no ha generado ninguna acción positiva
al pueblo colombiano. Simplemente se ha mirado una sucesión de derechos humanos vulnerados por parte de todos los actores del conflicto armado, donde los únicos perjudicados hemos sido la población civil. Desde la alteridad es necesario que en la escuela generemos espacios académicos pedagógicos que le permitan al estudiante crear una cultura de paz a través de los derechos humanos fundamentales y de los valores que como ciudadanos del mundo nos debemos los unos a los otros. Levina nos invita a reflexionar, a mirar el rostro del otro, a ponernos en el lugar del otro y pensar en ese otro como si fuera yo mismo. Porque cuando yo pienso en las necesidades y derechos de los demás, soy capaz de respetar y dar cumplimiento a estos derechos. Como educadores, estamos llamados a este propósito con nuestro ejemplo y enseñanza para recordar la historia, para no cometer los mismos errores y crear y proponer una cultura de paz mediante la resolución pacífica y tolerante de los conflictos. Muchas gracias.